Bueno, María Eugenia Flores, es un honor tenerla, muy agradecida con ella, ¿verdad? Ella es investigadora principal de la Facultad de Ciencias Químicas. Ella es egresada de la carrera de bioquímica y tiene dos maestrías y un doctorado. Ella tiene una primera maestría en Ciencias en Biotecnología de Plantas por el Centro de Investigación Científica de Yucatán en Mérida, México. Tiene una segunda maestría en Ciencias y Tecnologías en Química en la Universidad de Cádiz, en España. Tiene un doctorado en Ciencias por la Universidad de Cádiz, en España. Bueno, ella es investigadora categorizada a nivel 2 por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT de Paraguay. Su área de trabajo principal, ¿verdad? Es el estudio de productos naturales de plantas y hongos, su estructura, síntesis y actividad biológica. Ella tiene una gran cantidad de trabajos publicados en eventos nacionales, internacionales, en revistas científicas nacionales e internacionales de alto impacto. Y bueno, hoy nos va a hablar de los hongos desde el punto de vista benéfico. Siempre ¿qué pensamos del hongo? En hongos muchas veces pensamos en cosas malas con respecto a los hongos, pero bueno, el trabajo de María Eugenia y su grupo es realmente maravilloso, y ojalá que tenga, yo creo, ¿verdad? Estoy segura que va a tener un gran impacto en nuestra sociedad, justamente en México, donde ella estudió y yo también estudié, ¿verdad? El uso de los controladores biológicos es de diario, ¿verdad? La gente está acostumbrada a trabajar con controladores biológicos en la agricultura, inclusive en la horticultura, que es tan difícil de manejar. Y cuando ya no pueden con el uso, con el uso de estos organismos, bueno, ahí recién se pasa al control químico. Entonces, la aplicación del manejo integrado es sensacional en México. Ojalá que lleguemos a eso en Paraguay. Y bueno, muy bienvenida María Eugenia, muchísimas gracias y la sala queda a tu disposición. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias a todos por su presencia. Antes de empezar, tengo que hacer mi agradecimiento tanto a Andrea, la otra Andrea, y a todo su equipo, al CEMIT, ¿verdad? Que está organizando esto, la persona del director que veo que está conectado también. Muchas gracias. Agradecer también a todos los presentes y bueno, felicitarnos a todos en honor a nuestros microorganismos que tanto los queremos y los estudiamos y tratamos de entender su idioma. Bueno, voy a empezar mi presentación. Bueno, buenos días. Entonces vamos a empezar. La conferencia en realidad, si es por mí, vamos a hablar 4 días de esto, ¿verdad? Cada uno, y eso voy a compartir con todos los que tenemos este pequeño espacio que es tan valioso y agradezco de corazón porque tenemos un espacio para hablar de lo que estamos haciendo, compartir, responder preguntas, y bueno, es genial, la verdad que es muy interesante. Hoy vamos a hablar unos 20 minutos de lo que es tricoderma y sus aplicaciones en la agricultura y sobre todo lo que estamos haciendo en Paraguay. Bueno, brevemente, en una introducción que preparé, yo creo que muchos de ustedes ya conocen y saben que las plantas y los microorganismos del suelo hablan, se comunican. Y comprender ese idioma es muy difícil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es muy complejo. Y ese idioma fundamentalmente, si ustedes se fijan, está dado por moléculas, moléculas que pueden ser de bajo peso molecular, que pueden ser metabolitos secundarios o pueden ser proteínas, por ejemplo, que son señales para que tanto las plantas como los microorganismos expresen sus genes relacionados a cierto tipo de actividades, ¿verdad? Entonces, hay señalizaciones que tenemos que estamos aprendiendo a entender, ¿verdad? Esa comunicación microbiana también se conoce como quorum sensing. Se da inclusive entre la misma especie o entre organismos de especies diferentes. Esa comunicación química, ¿verdad? Moléculas que son producidas por comunidad en esta diapositiva de hongos, que es un ejemplo, tiene un resultado fenotípico en la morfogénesis, en la activación de mecanismos de defensa, en la producción de agentes antifúngicos, en la inducción de apoptosis, desarrollo de biofilm, etcétera. Y eso hace que estos microorganismos tengan una ventaja evolutiva que luego, por presión evolutiva, se va manteniendo en las generaciones siguientes. Ahora, el potencial de expresión de moléculas de pequeño
peso molecular o de alto peso molecular, siempre va a estar presente, ¿verdad? Los microorganismos tienen esa capacidad de responder muy dinámicamente a las interacciones ambientales. Bueno, el día de hoy les voy a hablar de, como dijo Andrea, ¿verdad? El género Tricoderma. Es un género que comprende una gran cantidad de especies. Cada día encontramos nuevas especies y es el motivo de investigación de muchos investigadores de renombre a nivel internacional. Estos hongos son buenos desde nuestro punto de vista humano, ¿verdad? Porque son buenos y hoy les voy a convencer un poquito de eso, ¿verdad? ¿Por qué utilizamos a tricoderma? Utilizamos por su ubicuidad, se aísla fácilmente, crecen rápido en cultivo, ¿verdad? Eh, y tienen en general una amplia diversidad de beneficios. Beneficios, en este caso, para la agricultura o para el medio ambiente en general, ¿verdad? Una de sus principales aplicaciones es el control de plagas. Y todos ustedes saben que los plaguicidas químicos o los agentes químicos de control de plagas tienen sus desventajas y eso es de amplio conocimiento. Entonces, ¿cuál es la alternativa que nos da Tricoderma? Nos permite pensar en lo que es el control biológico. El control biológico tiene como objetivo reducir las poblaciones de plaga por parte de enemigos naturales. Es decir, nosotros vamos a generar en el suelo una competencia, una lucha, ¿verdad?, entre microorganismos y a la vez la planta en la que está, en donde están esos microorganismos, van a tener beneficios. ¿Cuáles son los mecanismos de biocontrol que tiene Tricoderma? Bueno, uno de los mecanismos importantes que tiene es la inducción de resistencia sistémica en plantas. Cuando Tricoderma penetra a través de las células vegetales, es capaz de secretar o de liberar en ese espacio moléculas que van a resultar en una activación de genes de resistencia en la planta. Entonces vamos a tener plantas más saludables, ¿verdad? Plantas con más preparación para reaccionar a agentes patógenos, fitopatógenos. Otro mecanismo de biocontrol que tiene Tricoderma es que es capaz de competir por nutrientes y espacio de agentes fitopatógenos, o sea, de otros microorganismos, pero malos, ¿verdad? Microorganismos que van a producir enfermedades en plantas. Y eso hace porque Tricoderma es fantástico creciendo, crece muy rápido y se adapta muy fácilmente a las condiciones de nutrientes de los suelos y crece rápido. Entonces le gana por competencia en nutrientes y espacios. También tenemos un mecanismo que se llama micoparasitismo. ¿Por qué? Porque el hongo, este Tricoderma, es capaz de parasitar a otros hongos. Y lo que nosotros trabajamos fundamentalmente en el laboratorio es la antibiosis. ¿Por qué? Porque Tricoderma es capaz de secretar una cantidad inmensa de moléculas de diferentes naturalezas químicas, terpenos, policétidos, compuestos nitrogenados. Estos compuestos tienen una altísima actividad biológica. ¿Para qué produce Tricoderma esas moléculas? Produce porque con esas moléculas habla, interactúa entre Tricoderma y justamente contra los fitopatógenos. Esta interacción de Tricoderma Tricoderma puede ser endofítico o puede ser rizosférico, ¿verdad? Permite, por ejemplo, la liberación de sustancias que promueven el crecimiento de las plantas. O liberan proteínas o enzimas que van a inducir cambios bioquímicos, morfológicos y también inducción de resistencia sistémica adquirida. Y también dentro de la planta también va a responder con ciertas moléculas. Inclusive esta comunicación se puede dar a través de fitohormonas, que también sabemos que producen. Las moléculas que produce Tricoderma son muy diversas, como les dije anteriormente, y hay muchos trabajos sobre las actividades biológicas de estas moléculas. Un ejemplo, que es el que traigo aquí en esta diapositiva, es un trabajo relativamente reciente, ¿verdad?, del 2014, en donde demuestran que el compuesto 10, que es este que está aquí, que se llama arcianopiridona,
es capaz de inducir casi un 100% de inhibición del crecimiento de varios fitopatógenos y entre ellos uno de los que trabajamos también en Paraguay y que tenemos en suelo paraguayo, Macrofomina fasciolina, además como los demás que también los tenemos. Bueno, el título de la conferencia se responde tal vez en estos ejemplos que están aquí. Aquí tenemos diferentes cultivos, ¿verdad? Papa, arroz, algodón, etcétera, diferentes enfermedades causadas por diferentes fitopatógenos y cuáles son las cepas o los linajes de tricoderma que se utilizan para atacar a estos patógenos. Aquí están las referencias si están interesados en revisar más con mayor profundidad. Y tenemos un montón de especies utilizadas, inclusive de forma comercial, y eso sí, supongo que muchos de los que están aquí conocen productos comerciales que tienen tricoderma como base de su formulación. Y esto en Paraguay es conocido, ¿verdad? En Paraguay nosotros tenemos un país inminentemente agropecuario, con cultivos de diferente naturaleza, diferente tipo, con diferente impacto comercial, y todos estos cultivos son susceptibles a recibir ataque de fitopatógenos. El proyecto que nosotros trabajamos en la Facultad de Química es el de caracterización químico-biológica de especies de tricoderma y su actividad contra hongos fitopatógenos de cultivo de relevancia en Paraguay. Y algunos de los resultados traigo aquí porque me parece que es importante que sepan lo que estamos haciendo en Paraguay. Este trabajo empezó en realidad con una iniciativa de la profesora Aida Orrego Fuente de la Facultad de Ciencias Agrarias. Ella ya tenía trabajo en ese momento, en el 2014 que iniciamos nosotros, tenía trabajos publicados con respecto a tricoderma, entonces nosotros nos acercamos a ella y ella muy gentilmente accedió a trabajar y colaborar con nosotros. Entonces, en un trabajo que ella realiza, ella evalúa el efecto de aislados nativos de tricoderma en la incidencia de macrofomina fasciolina en sésamo. Bueno, entonces ella ve varios aislados y ve que, bueno, que existe un interesante potencial de tricoderma. Y por otro lado, el INICA, junto con el trabajo de varios colegas, amigos, ingenieros agrónomos, sacaron un producto comercial a base de tricoderma para el control biológico de enfermedades, inclusive estaba a disposición de productores en Paraguay en el año 2015 y creo que hasta ahora. Pero nosotros con la profesora Aida Orrego y con todo el equipo de investigación de gente del IPTA como el ingeniero Andrés Sanabria, eh, fueron fundamentales para iniciar nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque ahí nos hicimos algunas preguntas. Por ejemplo, lo primero que queríamos saber es cuáles son las especies de los productos que están comerciales y también las especies que tenemos en Paraguay. Y desde el punto de vista, porque se preguntarán qué hacen los químicos trabajando con esto, bueno, nuestra pregunta era esta: ¿qué moléculas son las responsables de la actividad? O sea, ¿cuáles son las moléculas que están dando ese efecto? Bueno, entonces nos fuimos al interior del país a buscar cepas, aislamos tricodermas, aislamos también fitopatógenos y en total tuvimos una serie de hongos, ¿verdad? Para empezar a trabajar. Aquí muestro las placas Petri en crecimiento de estos hongos. La mayoría de ellos, como van a ver en esta tabla, no se ve muy bien, pero sí quiero comentarles que fueron colectadas de diferentes regiones del país, diferentes distritos, algunas de suelo, otras de material vegetal, otra de semillas, por ejemplo, de diferentes cultivos, tomate, pimiento, soja, sésamo. Y bueno, le tenemos codificados a todos, pero aquí no tienen apellido, solo tenemos Tricoderma sp. Y bueno, nos preguntamos cuáles son nuestras especies. Para ello fuimos, además de la morfología, a técnicas de biología molecular y en este caso pudimos hacer el árbol filogenético de nuestros aislados, en donde vimos que teníamos varias especies de tricoderma. Tenemos en Paraguay, ¿verdad? Aquí les presentamos a nuestras tricodermas paraguayas: Tricoderma perellum, Tricoderma longibrachiatum, Conilabra, brevicompactum, Arcianum. Y de forma muy interesante tenemos unas cuatro, unos cuatro aislados que no encontramos
ninguna especie asociada o conocida a estas tricodermas. Puede ser, podría ser que se traten de especies nuevas o que tengamos que buscar con más genes, que creo que es más probable. Tenemos que buscar con más genes y bueno, estamos en ello. Para esto tenemos apoyo del Departamento de Biotecnología de la Facultad de Química y al ingeniero Andrés Sanabria, máster ya y estudiante de doctorado que nos está apoyando desde Estados Unidos. Bueno, entonces nosotros en un primer momento queríamos comprender cuáles son las moléculas que produce tricoderma. Entonces tomamos como referencia tres tricodermas, pero de colección, ¿verdad? De la colección española. Tricoderma arundinaceum, Tricoderma brevicompactum y Tricoderma arsianum. Hicimos algunos ensayos. Aquí, por ejemplo, ustedes ven a dos aislados de macrofomina, le denominamos nosotros FCQ y el número indica cuál es, ¿verdad? FCQ porque están en el separio micológico de la Facultad de Química. Entonces le enfrentamos unos a otros. ¿Y qué fuimos viendo? Fuimos viendo la capacidad que tenía estos tricodermas de referencia frente a macrofomina faseolina, que son estas cepas, pero de aisladas de soja en Paraguay. Bueno, también hicimos otro experimento, porque como nosotros lo que queremos saber es qué moléculas que son las que hacen la actividad, hicimos un experimento sencillísimo. Pusimos a crecer en membrana de celofán o membrana de diálisis a los diferentes tricodermas. Entonces, con la membrana de celofán lo que hacemos nosotros es poner el hongo, este hongo secreta todas las moléculas que va a secretar, retiramos la membrana de celofán y nos queda solamente las moléculas secretadas. Y luego agregamos el siguiente hongo. Y en la membrana de diálisis hacemos lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El corte. En la membrana de celofán van a quedar tanto moléculas de bajo peso molecular como moléculas de alto peso molecular, porque pasa todo, pasan todas las moléculas. Pero en la membrana de diálisis van a pasar solamente moléculas pequeñas, moléculas más pequeñas de 14 kilodalton, que serían lo que nosotros llamamos los metabolitos secundarios. Bueno, entonces cuando nosotros vimos eso, vimos que, por ejemplo, con FSQ6 hubo un 100% de inhibición en ambos casos, con celofán y con diálisis. Es decir, que ahí tenemos moléculas de alto y bajo peso molecular muy eficientes. Pero en el caso de FSQ9, que es otro aislado de macrofomina, vimos que con la membrana de celofán en todos los casos tuvimos 100% de inhibición, pero con diálisis una ligera disminución en el caso de Trichoderma brevicompactum y arundinaceum. Quiere decir que estos hongos están secretando ciertas proteínas que sí son necesarias para alcanzar este 100% de inhibición y que nosotros al cortar en 14 kilodalton ya no le dejábamos quedarse en el medio como para hacer su acción. Y por otro lado, bueno, las proteínas que están aquí, que obviamente son importantes, nosotros lo que estamos tratando de hacer es identificar a través de geles de electroforesis, primero separarlas, ver cualitativamente las diferencias. Por ejemplo, aquí tenemos en Trichoderma marcianum, brevicompactum y arundinaceum, tenemos los ejemplos de ciertas proteínas que son diferenciales, tanto en calidad como en cantidad, y tenemos que identificar cuáles son esas proteínas y luego investigar cuál es su función. Bueno, este trabajo se publicó el año pasado y nosotros en ese momento no teníamos mucha idea de qué es lo que estaba produciendo de bajo peso molecular y tampoco de proteínas. Entonces, lo que les voy a mostrar a continuación es un poco de la investigación a dónde llegamos de pequeñas moléculas, de bajo peso molecular. Bueno, entonces nosotros aquí tenemos a todas las tricodermas de FSQ13 a FSQ47 en un ensayo de confrontación directa contra dos macrofominas, una de sésamo, que es FSQ26, que es el gris claro, y una de soja, que es FSQ39. Si se fijan, todas nuestras tricodermas paraguayas pasan el 50% de inhibición de macrofomina faseolina. O sea, son muy eficientes contra macrofomina faseolina. Incluso algunas pueden alcanzar 80% como ser FSQ28, aquí tenemos FSQ45, FSQ47, son tricodermas que inhiben hasta el 80% de crecimiento de macrofomina faseolina. Y aparentemente no hay mucha diferencia entre la especificidad si es de soja o de sésamo. En general, salvo algunas excepciones que tienen aquí los asteriscos, hay ciertas diferencias que habría que investigar, ¿verdad? O sea, aquí tenemos
un montón de trabajo por delante. El mismo ensayo el ensayo de las moléculas de alto y bajo peso molecular con celofán nos aclaró un poco el panorama, ¿verdad? Son ensayos diferentes, tengo que aclarar. Aquí en esta figura que está acá arriba, la confrontación es en vivo. Está el hongo patógeno y el hongo biocontrolador. En el caso de abajo, no están enfrentados, sino que secretan las moléculas y luego retiramos y colocamos al siguiente. Entonces, no son tan comparables, pero bueno, nos da una idea, por ejemplo, FSQ17 o FSQ45, que antes en confrontación eran buenos. Aquí vemos que si no están enfrentados al fitopatógeno, ellos no producen nada. Ellos es como que están esperando estar frente al fitopatógeno para responder con moléculas, tanto en este caso de alto o de bajo peso molecular. Si vemos con las de bajo peso molecular, vemos que aparentemente en el caso de FSQ45, por ejemplo, o FSQ17, las proteínas son fundamentales porque aquí no tienen actividad. Quiere decir que esto que está aquí, que en esta actividad de aquí arriba, se tratan de proteínas y eso es toda una línea de investigación. Ahora, tenemos otros casos, ¿verdad? Por ejemplo, por tomar el FSQ18, que es uno de los hongos que crece fácil, que nos da ciertas, más adelante le voy a explicar por qué FSQ18, ¿verdad? FSQ18 nos dio una buena actividad de moléculas de alto y bajo peso molecular, y aquí vemos que las moléculas de bajo peso molecular prácticamente retienen esa actividad. Entonces queremos saber cuáles son. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, esto es lo que ven aquí es FSQ18, que otro uno de los motivos por el que elegimos es porque en su cromatografía se ve una mancha clara y fácil aparentemente de purificar. Metimos una columna, separamos en 4 fracciones y esta fracción C2 posteriormente purificamos por un motivo fundamental. Si se fijan, aquí tenemos el porcentaje de inhibición de crecimiento de todas las fracciones y la fracción C2 es la fracción que mantuvo el 100% de inhibición del crecimiento hasta 48 horas después, tanto contra macrofomina FSQ26 como 39, que son de sésamo y soja. Entonces, ¿qué es lo que está en C2 que nos está dando tan buena actividad? 100% de actividad. Entonces, para eso purificamos, aquí le tenemos a la manchita aislada, el producto solo, y vamos a técnicas químicas espectroscópicas como resonancia magnética nuclear y nos dio la estructura, sacamos la estructura del compuesto responsable de esta actividad, que es la tricodermina. Para verificar que es la tricodermina, este compuesto puro, si se fijan en esta imagen que está aquí arriba tenemos los tratamientos y abajo los controles. En este caso tenemos 3 fitopatógenos, ¿verdad? En donde vemos que los controles crecen sin problema, pero cuando tenemos presencia de tricodermina, la inhibición es del 100% del crecimiento. Es decir, Matricoderma brevicompactum, porque ya sabemos que FSQ18 es Tricoderma brevicompactum, nativo del Paraguay, produce una molécula que se llama tricodermina, que es capaz de inhibir el 100% del crecimiento de macrofomina, faseolina y otros fitopatógenos también aislados de suelo nativo. Quiere decir que nuestros tricodermas, y conste que agarramos solo uno, tienen un potencial enorme para desarrollo de nuevas alternativas para la agricultura. Pero, viene el pero, nuestro problema, tricodermina es muy tóxica. La tricodermina es un tricoteseno, es un sesquiterpeno que tiene una característica fundamental. Este tricoteseno inhibe la síntesis de proteínas eucarióticas, es decir, es tóxico para humanos. Entonces, nosotros no vamos a poder utilizar esto en la agricultura sin que exista toxicidad. Para ello lo que tenemos que hacer y lo que hicimos y lo voy a mostrar a continuación es tratar de modular la actividad química, la actividad biológica a través de modificaciones químicas a la estructura de la molécula. Entonces para ello nosotros abordamos un trabajo de síntesis de derivados de tricodermina y actividad antimicrobiana y citotóxica. Tengo que decir que la tricodermina es un agente antimicrobiano muy potente en bajísimas concentraciones. Entonces, como agente antimicrobiano también tiene un interés bastante bueno. Y lo que hicimos nosotros entonces con la tricodermina, en un trabajo recientemente publicado, es hacer algunas modificaciones químicas. Aquí, por ejemplo, rompimos el epóxido y tuvimos el derivado 3. Aquí epoxidamos
entre los carbonos 9 y 10 para tener dos epóxidos en la molécula, porque se vio que lo fundamental para la actividad de la tricodermina es tanto el epóxido como este doble enlace entre C9 y C10. También lo que hicimos fue eh, una saponificación, rompimos este enlace para obtener el alcohol correspondiente y luego con cloruro de acilos hicimos acilaciones para obtener todos estos derivados, de 7 a 15, el 16 por ejemplo, y aquí tenemos otro epóxido diferente al 4 y 5 para probar. Y probamos todas estas actividades, tanto en actividad antimicrobiana como actividad citotóxica. Y aquí solamente les voy a mostrar el cuadro de actividad citotóxica. En este cuadro nosotros vemos diferentes líneas celulares, ¿verdad? Líneas celulares cancerígenas y una línea que no es cancerígena. Entonces lo que tratamos de buscar es que haya, bueno, además de encontrar actividad tal vez antitumoral, que es una línea interesante, ver que no sea tóxico para células humanas. Entonces aquí vimos tres casos fundamentales, tres casos interesantes para las líneas celular de carcinoma de mama y para las células inmortalizadas de patocitos humanos. Vemos valores de casi 2 en el compuesto 9, 13 y 15, ¿verdad? Aquí, contra líneas cancerígenas. Y valores superiores a 20 microgramos por mililitro para líneas humanas no cancerígenas. Eso quiere decir que aparentemente estamos teniendo cierta especificidad. Gracias a la modulación química estamos viendo la especificidad. Ahora, eso es una buena noticia. Quiere decir que haciendo estas modificaciones relativamente sencillas, podemos modular la actividad. Por lo tanto, estos productos que ven aquí, tenemos que probar ahora en la actividad antifúngica, a ver si retiene la actividad antifúngica. Porque pueden ser menos tóxicas, pero deben retener la actividad antifúngica. Entonces, es ir jugando con eso hasta llegar a un compuesto o un producto que es un producto natural que podemos utilizar como alternativa a un compuesto químico sintético. Bueno, entonces, como conclusiones, y con esto termino, se han aislado e identificado a nivel de especie a cepas de tricoderma nativas del Paraguay. Tricoderma brevicompactum es un aislado productor de tricodermina, la cual presentó 100% inhibición del hongo Macrofomina fasciolina aislado de Paraguay. Nuestros estudios de relación estructura-actividad demostraron la posibilidad de modular su toxicidad. La caracterización química biológica permitirá aportar datos sobre el mecanismo de interacción con fitopatógenos, el desarrollo de nuevas estrategias de control empleando herramientas biotecnológicas o el desarrollo de nuevas formulaciones adaptadas a suelo paraguayo que respondan a los microorganismos dañinos de cultivos específicos paraguayos y con un enfoque que es lo que nos interesa, que sea amigable con el ambiente. Bueno, con esto termino la presentación. No voy a dejar de agradecer a todas las instituciones que respaldan nuestro trabajo, ¿verdad? La Facultad de Química, a través de la facultad y la fundación, en la facultad del Departamento de Biotecnología, instituciones por fuera de nuestra facultad, está la Facultad de Ciencias Agrarias, que siempre, siempre nos tienen las puertas abiertas y a quienes agradecemos infinitamente. En el IPTA empezamos los trabajos con el ingeniero Andrés y bueno, hoy día tenemos ya convenios de colaboración. El CONACYT, que sin el CONACYT no tendríamos financiamiento para estos proyectos, y nuestros aliados extranjeros, que son la Universidad de Cádiz, la Universidad de Córdoba y la Universidad de Salamanca. Nuestro departamento está compuesto por 3 personas como staff básico, ¿verdad? Que son el doctor Barúa, la doctora Romero Rodríguez y yo, pero nosotros no hacemos nada absolutamente sin estas personas que están aquí. Y quiero aprovechar esta oportunidad en un día tan especial para todos para agradecer a todos nuestros estudiantes y colegas que día a día nos han ayudado con su trabajo intenso y desinteresado para llevar adelante nuestras locas ideas de investigación y nuestros nuevos enfoques, ¿verdad? Desde cualquiera de los puntos de vista. Y fíjense que tenemos bioquímicos, tenemos ingenieros agrónomos trabajando con nosotros y estudiantes de iniciación científica, y quiero decir que las puertas de nuestro laboratorio siguen abiertas para todos aquellos que quieran colaborar con nosotros y que puedan aportar
por supuesto, algo para la ciencia en Paraguay. Nuestro departamento es un departamento dinámico, salen y entran estudiantes. Empezamos a trabajar en el departamento de fitoquímica con el doctor Ferro y el doctor Alvarenga y luego fuimos ya independientes. Hoy día tenemos nuestro propio laboratorio. Nuestra primera mesa de trabajo era compartida entre los tres investigadores y hoy día ya tenemos un departamento en donde podemos por lo menos dar un poco más de espacio después de haber pasado por el pasillo y estamos, bueno, trabajando para seguir creciendo y sobre todo aportar a la ciencia. Gracias por su atención y estoy muy atenta a escuchar sus preguntas. Muchísimas gracias, María Eugenia. Realmente súper interesante, sobre todo saber lo que se está haciendo en Paraguay, que hay muchísimos avances, ¿verdad? Porque muchas veces no nos enteramos, pero creo que es una gran oportunidad y bueno, ahora cuando tenemos dudas sabemos a quién recurrir, ¿verdad? Maravilloso todo lo que Gracias. están haciendo. Acá hay una pregunta de Marta Yolanda Quesada, Sí, ella es mexicana, sí, compañera sí, sí, sí. nuestra, ¿verdad? Sí, Dice, hola Marta. ¿es económicamente rentable la modificación química de la tricodermina? ¿Qué tan costosa es para aplicarla a gran escala? No es difícil. Primero tenemos que identificar, voy a volver a mi lámina, ¿verdad? Tenemos que identificar cuáles son los que nos van a interesar, ¿verdad? Pero, por ejemplo, un tratamiento con ácido clorhídrico a 10% es muy barato, muy barato. La verdad que el monto exacto no sabría decirte porque todavía no escalamos, ¿verdad? Esto es recién en escala laboratorio. O todos estos reactivos, ¿verdad? Es lo único que este reactivo clorado, bueno, no va a ser tan simpático, ¿verdad? Para el medio ambiente, pero tenemos que ir buscando otras estrategias, no son las únicas. Estos son los primeros trabajos de modificación química y en general los reactivos que están aquí no son caros. A mayor escala habría que obviamente hacer números y ver, yo estimo que no va a ser muy caro. No sé si le contesté a Marta. Marta, ¿puedes activar tu micrófono si querés? Sí, por Sí, favor, creo, porque creo que sí, dice que muchas gracias. gracias, Tenemos Marta. otra pregunta. Adelante, Marta, por favor. No, sí que muchas gracias, doctora. Desconozco realmente estas cuestiones, no es mi área. Sin Sí, embargo, siempre nos cuestionan eso. Cuando queremos mostrar alternativas, ¿verdad? Al control químico, siempre sí, está la duda que si conviene o no, si es rentable a gran escala, pero sí queda claro. claro que no son reactivos caros. Ya como No, usted dice, deberíamos ver ya después ya el que define costo. exactamente, exacto, ya definir el costo. Gracias y aprovecho para felicitarla, muy interesante su trabajo. Gracias, Marta. Voy a aprovechar lo que me preguntas para decirte que en realidad nosotros buscamos otras moléculas, ¿verdad? Nosotros queríamos encontrar moléculas a lo mejor menos tóxicas. Eh, ¿Por qué te digo esto? Porque, por ejemplo, tenemos otras tricodermas para analizar y, por ejemplo, si encontramos alguna molécula que no tenga esa toxicidad, ya se puede utilizar directamente. Se hace crecer el hongo a mayor escala, se extrae del medio de cultivo y ya se aplica. No es el caso de tricodermina, porque lastimosamente tiene una alta toxicidad. Entonces, en caso que encontremos otras moléculas que aparentemente hay, que estamos en ello, ya se aplicaría directamente. Se extraería del medio de cultivo y se podrían aplicar directamente, sin ningún otro costo. Muy bien, doctora, gracias. Gracias, Marta, gracias a vos. Tenemos otra pregunta, María Eugenia, si pudieras Sí, responderle en inglés sería sensacional. Yo te voy a leer en bueno, español. sí, sí. Dice, siendo la tricodermina un tricoteceno, ¿han analizado ustedes la presencia de este metabolito en muestras de grano? No, no, not yet. It's very interesting for us. Maybe we will do this in next projects, but now we don't have enough background to do that. Uh, we need the grains from different cultures in Paraguay, so we have to look for that. ¿Está bien? ¿Es okay? Creo que sí. Okay. Acá hay muchísimas felicitaciones por el trabajo de todos ustedes, ¿verdad? Realmente sensacional, excelente, felicitaciones, ¿verdad? Muchas gracias. Eh, Muchas gracias a todos por su interés, ¿verdad? Y también me consultan el tema de la lista de asistencia. Bueno, sí, la Uh-huh. vamos a pasar un poquito más adelante, ¿verdad? Dice, muchísimas gracias, thank you.
Thanks for Excelente you. presentación. Desde Australia, él se comunica con nosotros. Oh, thank you very much. Hello. Greeting from Bueno, Paraguay. ¿alguna consulta más para María Eugenia? Parece que no. Ok, Entonces, muchas gracias. muchísimas gracias. Siempre la colaboración interdisciplinaria arroja excelentes trabajos de investigación. Ese es un comentario Ay, que te dejo. es verdad, y aprovecho el comentario. Miren, nosotros no haríamos nada si no fuese por un trabajo multidisciplinario. En este caso eh, tenemos el conocimiento limitado desde el punto de vista químico, nosotros no sabemos lo que pasa en el campo, los colegas que son ingenieros agrónomos nos dicen lo que pasa en campo, los empresarios nos dicen lo que buscan, los biotecnólogos nos van a ayudar más adelante en el desarrollo de capaz variedades resistentes, variedades tolerantes, etcétera. Debemos seguir trabajando en equipo. Eso es el mensaje fundamental. Muchísimas gracias, María Eugenia.